Para Instituto Hipócrates es muy importante visibilizar la realidad de una enfermedad, la de la adicción, muy compleja y difícil de abordar en muchas ocasiones. Para ello, Instituto Hipócrates quiere dar voz a personas que desde distintas perspectivas pueden sumar y ayudar a aportar luz a esta problemática. En esta ocasión, Jordi Brigos, director adjunto de Instituto Hipócrates, conversa con Toni Zenet en su estudio madrileño, donde comparte con todos nosotros su experiencia con la enfermedad de la adicción. Como resultado, 3 capítulos intensos, emotivos y muy enriquecedores. Toni Zenet es un artista con mayúsculas, malagueño afincado en Madrid. Dio su gran salto como actor en 1991 cuando interpretó a Picasso en la serie de Juan Antonio Bardem, El joven Picasso. Desde entonces su trayectoria ha sido extensa, participando en películas como Morirás en Chafarinas, La ley de la frontera, Mensaca y La mula, entre otras. También ha trabajado en series televisivas como Hospital Central, El comisario, H y El Ministerio del Tiempo. A lo largo de su carrera como músico ha recibido numerosos premios y reconocimientos. Sus canciones han sido utilizadas en múltiples campañas publicitarias. Su canción Soñar contigo ya suma más de 12 millones de reproducciones en Spotify. Toni lleva muchos años dedicando su vida a los escenarios, pero no todo ha sido un camino de rosas. Cuando terminaste ese periodo de ingreso, ¿cómo siguió tu tratamiento? ¿Qué es lo que hiciste? Cuando uno está en el tratamiento piensa que está viviendo algo que parece el fin del mundo. Porque de alguna manera se está destruyendo el personaje que uno se ha construido durante toda su vida. Un personaje que lo ha construido para no ver su vacío, para no ver su carencia. Entonces tú estás sintiendo que estás en el fin del mundo, que se está destruyendo todo. Por lo tanto, tú crees, estás loco por llegar al final de tu ingreso y piensas que cuando llega al final de tu ingreso ya va a estar todo solucionado. Lo curioso de esto es que cuando termina ese fin del mundo, comienza la vida. Y el comienzo de la vida es como cualquier nacimiento. Si uno ve los primeros pasos de un caballo cuando nace, que está torpe, que se cae, pues exactamente igual es el principio de tu nueva vida. Yo no lo podía prever. Yo comencé mi proceso de adaptación de manera muy estricta con Luis Carrascal, que me había recomendado, como decíamos antes, subir al Montañá, y yo durante un año entero, bueno, a mí se me prohibió, evidentemente, eso ya depende del caso particular de cada uno. A mí personalmente, por venir del mundo de la música, se me prohibió escuchar música, se me prohibió componer, se me prohibió, para todo esto tenía que venir de una forma paulatina. Por lo tanto, yo durante un tiempo hice todo el proceso como hay que hacerlo, muy poco a poco, y a pesar de que tenía la prisa que todo el mundo tiene por volver a empezar, respeté y fui poco a poco haciendo como tocaba. Fui dándome cuenta de que es un proceso muy delicado. Empecé a darme cuenta que tenía carencias, empecé a darme cuenta que me ponía nervioso con la vida, con el mundo, con la calle, con los semáforos, que padecía ansiedad. Volver a renacer, volver a vivir, todo esto se reaprende, se vuelve a aprender, y de una manera diferente. Empecé a meditar, descubrí que respirando se pasa la ansiedad, entrenaba respirando en el autobús, volví a leer como hacía muchísimo tiempo que no leía. Desde entonces no he perdido esa capacidad de poder estar 2 horas delante de un libro, ¿no? Que la había perdido y yo pensaba que leía, fíjate. ¿Y el deporte? El deporte forma parte de nuestra vida como algo como desayunar, es decir, yo lo tengo tan integrado en mi vida que ni siquiera pienso en ello como una cosa especial. Yo recuerdo una frase de un compañero de ingreso sevillano que me hizo muchísima gracia, que decía: fíjate, y yo no me ponía un chándal desde secundaria.
Y es muy curioso porque me hizo darme cuenta que fíjate, ahora es que, ya te digo, para mí el deporte está integrado cada día, bicicleta, corro en la montaña, voy a la nieve con mi hijo y nos tiramos de una montaña de 3.000 metros con una tabla. Es algo para mí impensable, claro, evidentemente, ¿no? Todo ese tipo de cosas fueron integrándose poco a poco en mi vida. Una de las cosas que más recuerdo al abordar poco a poco mi trabajo, el trabajo en los escenarios, fue la claridad. La claridad me produjo pánico. Un pánico tal, yo empecé a ver las cosas tan transparentes, yo me di cuenta que yo había vivido hasta ese momento con una especie de vidrio delante. Y al quitarme ese vidrio, la claridad con la que se ve la vida me producía pánico. Da miedo, da muchísimo miedo. Entonces tuve que aprender a acostumbrarme a ver los ensayos con esa claridad, mis compañeros músicos con esa claridad, las notas musicales, como yo las escuchaba, con esa claridad. Mi propia voz era diferente. Yo tenía que recordar que yo en muchos conciertos prácticamente no llegaba al final después de haber bebido tanto, y yo ahora con mi voz hago lo que quiero. La voz llega mucho más alto, tengo mucho más diafragma, técnicamente canto mucho mejor que antes. Antes, solo por el miedo de no saber si iba a llegar al final del concierto, bebía más y era peor, porque la bebida no me dejaba cantar como yo quería. No podía, cuando tenía 7 días seguidos cantando, mis últimos 3 días eran prácticamente ronco. Tenía que buscar formas farmacológicas para poder llegar a aguantar 7 días cantando. Hoy por hoy puedo cantar todos los días seguidos que yo quiera y todas las horas que yo quiera, porque sé cómo tengo que hacerlo. Puedo modular mejor la voz. Ahora la claridad no me asusta, todo lo contrario, ahora la claridad pertenece a mí cada día, ¿no? Debo decir también que esto es un proceso tan largo que evidentemente tampoco voy a decir que soy un superhombre. El convivir con tu enfermedad también significa convivir con... No olvidemos que esto es una enfermedad también de las emociones. Por lo tanto, nuestra relación con las emociones es una relación que requiere muchísima atención diaria. La ira, por ejemplo, es una especie de enemigo que está siempre conmigo, puesto que mi mentalidad adicta siempre ha estado dentro de los rasgos de personalidad de la obsesión, el perfeccionamiento por todo. Soy una persona obsesiva, siempre he sido una persona obsesiva que tiene mucho que ver con la personalidad adictiva. Por lo tanto, tengo que estar siempre alerta para que la ira no inunde ciertas situaciones, ¿no? Entonces, por lo tanto, el estar alerta es fundamental y además dura siempre. Tenemos que tener y ser conscientes que, como dice el maestro Luis Carrascal, esto es hasta el nichito. Por lo tanto, esta convivencia constante con la enfermedad es la que te hace estar alerta y a veces no hacer pagar a los que te acompañan esa obsesión por el perfeccionamiento o esa ira que de vez en cuando te hace pegar un grito fuera de lugar. Evidentemente no vamos a decir que nos hemos convertido en superhombres, pero sí que es verdad que al menos somos más conscientes de nosotros mismos, ¿no? Luis Carrascal habla a veces, ¿no?, de que hay como una reconexión de las neuronas, ¿no? Y durante cuando uno deja de consumir, hay como una especie de un periodo en el cual hay momentos en el que cuesta, ¿no? Cuesta sentir, cuesta
cuesta encontrarse, ¿no? Y poco a poco esas neuronas es como que vuelven a reconectar. ¿Tú has sentido, has tenido esa sensación, has notado Absolutamente. esa conexión de la que él habla? Absolutamente. Es decir, la plasticidad cerebral, yo he sentido perfectamente como a lo largo de meses una página de un libro no era capaz de comprenderla y volver a empezar otra vez arriba, y volver a empezar otra vez arriba de página, y volver a empezar otra vez arriba de página, y ver cómo ese proceso neuronal va haciendo que se reconecten de una manera tan plástica, tan fascinante como es el cerebro. Bueno, y hoy por hoy te puedo decir que llevo 3 libros a la vez, siempre, novela, ensayo, tal, no solo eso, subrayo, recuerdo, hago lectura comparada y estudio, es decir, estudio, escribo artículos, es decir, no solo eso, memorizo, porque sigo haciendo trabajos como actor, sigo aprendiendo canciones para hacer duetos con otros compañeros, es decir, que trabajo con el cerebro y puedo decir que sí, que es una fase. Esto, cuando estamos con personas que están comenzando su proceso, siempre se les dice que hay una fase donde creemos que nos hemos quedado tontos, por decirlo de alguna manera rápida, y siempre los que vamos un poco por delante, siempre les damos ánimos, les damos ese empuje para decirle, oye, no te creas que te has quedado tonto para toda la vida. El cerebro tiene plasticidad y de pronto notas perfectamente, no solo que recuperas, sino que estás mucho mejor de lo que estabas cuando cortaste el consumo. Tú ahora estás trabajando a tope, pero estás en un entorno idéntico al que estabas cuando estabas en activo. ¿Cómo gestionas eso? ¿Cómo te proteges ante eso, ¿no? ¿Cuáles son tus herramientas para gestionar ese entorno que en su momento llegó a ser complicado para ti? Esto hay una forma de explicarlo. Una cosa que se llama en psicología el condicionamiento. No todo el mundo que hace un tratamiento como este vuelve al mismo trabajo que tenía antes. En mi caso, hubo un momento donde a mí se me llegó a decir, si tuvieras que abandonar, esto fue en el ingreso, estando en el Montañá, si tuvieras que dejar tu trabajo anterior, ¿lo dejarías? Se tarda muchísimo tiempo en llegar a decir, si tuviera que hacerlo, sí. Cuando dices eso es porque has conseguido aceptar tu enfermedad. Evidentemente, basta con que puedas decir eso para que vuelvas a tu trabajo si realmente hay tanta vocación y hay tanto que tú puedes dar a nivel expresivo, emotivo, etc. Al fin y al cabo, hay mucha generosidad también en lo que yo hago. Compartes con el público un arte determinado. A mí vienen a verme 2.000 personas en un teatro y lo que está ocurriendo ahí es un quid pro quo. Yo le doy al público y el público me da a mí en una interconexión donde todos estamos en un lugar, en un espacio-tiempo, ¿vale? Donde hay una conexión y va en las dos direcciones. Lo que hicimos fue, como diría Luis Carrascal, un camino diferente. Si yo tengo recuerdos que están condicionados por el alcohol, por ejemplo, en un camerino, en un teatro, etc., lo que hicimos fue crear un condicionamiento diferente en mi cerebro. Ese camino diferente se hace de la siguiente manera. Yo fui trabajando según el tratamiento me permitía ir trabajando. Fui haciéndolo de menos a más. Me permitieron cantar un día solamente 3 canciones y volver a casa. Al día siguiente, bueno, al mes siguiente, me permitieron cantar medio concierto y volver a casa. No tenía permitido componer y cuando empecé a componer, pude componer 2 horas a la semana. Estaban situadas en un momento del día, justo antes de comer, terminar y comer. ¿Por qué? Pues porque todos los condicionamientos que yo tenía antes eran que la composición iba unida al consumo, la grabación iba unida al consumo. Por lo tanto, crear una costumbre diferente es crearle a tu cerebro un condicionamiento diferente. Tanto es así que yo aprendí, por ejemplo, a llegar a cada hotel
y decir en recepción que me quitaran el alcohol de las neveras de las habitaciones donde yo iba. O, por ejemplo, que en el catering donde se pone para cuando yo voy a un teatro no hubiera nada de alcohol. O, por ejemplo, que los horarios donde se graba, una grabación de un disco, como hago yo, que no fueran grabaciones hechas por la tarde, puesto que para mí estaban condicionadas, que la grabación tenía que ver con beber y la noche, sino que ahora se graba de 10 de la mañana a 2 de la tarde y luego nos vamos a comer a casa. Este camino nuevo crea un condicionamiento nuevo de mi cerebro. Tanto es así que ahora mi cerebro, cuando llega a un camerino, lo ve como una zona limpia y que está creando recuerdos nuevos que hace que mi cerebro tenga un condicionamiento diferente al que tenía antes. Debo decir que el principio me costó muchísimo. Yo he llegado a encontrar un camerino donde he contado antes que había salido por la ventana y me había agarrado del tubo de desagüe para ir a consumir al bar de la esquina. Yo no me acordaba que había estado en ese camerino haciendo eso en una de mis últimas actuaciones. Bueno, yo creo que llevaba ya 2 años de tratamiento cuando llegué y decía, me sonaba un poco el teatro, pero no estaba seguro. Y cuando entré en el camerino y cerré la puerta y me quedé dentro del camerino, todo ese condicionamiento me atacó, empecé a temblar, palpitaciones, vi la ventana por donde yo había salido para consumir y de pronto una voz dice: 5 minutos para escena. Y yo estaba temblando, entonces me senté, cerré los ojos, me puse a respirar, respiré durante 5 minutos, fui consciente de mi respiración, pronto los pulmones se llenaron de aire, el diafragma también, de pronto me olvidé de la ventana, me olvidé del consumo y dijeron: a escena. Salí y 2.000 personas me estaban esperando aplaudiendo, ¿no? Ese es el nuevo camino, ¿no? Fíjate. ¿Cómo crees que influye el estigma que existe en España, si es que crees que existe, en las personas recuperadas? Y si crees que eso te ha influido en algo a ti, o ha repercutido en ti, o ha repercutido en tu carrera, si es que ha repercutido de alguna manera, ¿qué opinas sobre esto? Yo creo que la opinión acerca de esta enfermedad está cambiando, no de ahora. Incluso en las instituciones ya se dejó de ver al drogodependiente como con ese, digamos, con ese estigma, digamos, de apestado social, ¿no? De una especie como de enfermo relacionado con los núcleos marginales y la violencia, etcétera. Y ya incluso las propias instituciones se dieron cuenta que el modelo a seguir era más el modelo como en Holanda, como en el norte de Europa, de entender que es un ciudadano, que es un paciente, que es un, ¿no? Acercando más a una psicología más humanista, ¿no? Esto, por un lado, lo están haciendo las instituciones, que está muy bien, porque son las que van marcando la pauta. Por otro lado está la sociedad, que va siempre detrás, ¿no? En ese sentido, esto te lo puedes tomar de 2 maneras. Una, soportando la vergüenza alcohólica que se soportaba en el tiempo de nuestros abuelos y nuestros padres, y llevándolo en silencio, como se llevan algunas cosas que anuncian en la tele, o sacar el pecho y la cabeza y estar orgulloso de tu proceso personal. En algunos países, creo que en Estados Unidos lo hacen así también, existe una mentalidad acerca de esto. Incluso hay lugares donde los puestos de trabajo son ofrecidos a personas que han pasado un tratamiento como este, porque se sabe que son personas que tienen, digamos, una fuerza de carácter o fuerza de voluntad, que son asertivos, que tienen una capacidad, digamos, bueno... Sí, de resiliencia, ¿no? Efectivamente, una resiliencia porque se ha pasado por un proceso personal muy fuerte. Yo en ese sentido me considero más de este segundo grupo y de hecho siempre que yo puedo aconsejar a alguien que está empezando, siempre le doy fuerzas y le digo: mira hacia adelante con la cabeza bien alta, porque esto que estamos haciendo tiene un mérito grandísimo. Ya no solo dejar la sustancia, que es la primera parte del tratamiento,
sino tener la valentía de conocerte a ti mismo, reconocer que eres frágil, que tienes defectos, aceptarlos y tirar hacia adelante, creo que te hace una gran persona. Esto yo creo que es fundamental. Y al final resulta que, bueno, que incluso, yo lo he escuchado en alguna ocasión en este tratamiento, que dicen, incluso hay personas normales que cuando nos ven dicen, ¿dónde se trata uno de esas cosas? Que yo voy también, ¿no? Esto me hace sentir más orgulloso todavía, ¿no? ¿Y qué le dirías a una persona que está en un momento complicado por consumo de sustancias, que se está planteando buscar ayuda, que no sabe exactamente por dónde tirar? ¿Qué le aconsejarías que hiciera? ¿Cuál crees que es el mejor consejo que ahora en perspectiva se le podría dar? Cualquier persona que se dé cuenta que tiene un problema, yo le aconsejaría que no dudara ni un momento. En esto te va la vida. Cuanto más tiempo tardes, más vas a agravar el problema. Lo digo por propia experiencia. Yo lo agravé porque lo retardé, así que cuanto antes, mejor. Yo le pediría que pensara en dos cosas: en la gente que le quiere y en sí mismo. Seguramente tendrá un velo por delante como el que yo tenía. Yo le pediría lo que me dijeron a mí, que tuviera fe. No sé si a lo mejor es una persona poco religiosa, a lo mejor le dirían, vale, no hace falta que tengas fe, pero confía, porque si yo pude, tú puedes. Pues Toni, muchísimas gracias. Se dice con esto y un bizcocho. Hasta mañana a las 8. Un placer. Súper. Al menos que otra vez lloren de nuevo los ojos que no miden la distancia.